director de la Cineteca Nacional, Alejandro Pelayo. Y antes del corte, estamos hablando del cine mexicano de hoy, sí, que yo quiero seguir hablando. Sí, cómo no. Porque Carlos, mucho público nuestro sí paga su dinerito para ver las películas mexicanas, ¿ok? ¿No consideras entonces que esta época nueva entre los emigrantes y los nuevos directores jóvenes no es la segunda época de oro del cine mexicano? Mira, yo te diría, vamos a definir por qué fue época de oro. Ándale, ayúdale, explícale al público. Mira, fue época de oro porque se logró lo que nunca se había logrado en el cine, que es una industria que generaba muchos recursos. Hay un dato que es importantísimo. En los años 40 y los 50, lo que genera el cine en taquilla y en ventas, etcétera, era la segunda productora de divisas del país, después de la plata. O sea, no pintaba el petróleo, la plata. Ahora, ¿por qué es época de oro? Porque se moldea mucho la primera industria mexicana con Hollywood. Entonces se produce un cine de estrellas. La diferencia con Hollywood es que en Hollywood los estudios de los que manejaban a las estrellas. Había contratos de exclusividad con la Metro-Goldwyn-Mayer, con Paramount, con Warner Brothers, etcétera, etcétera. En México eran las compañías productoras. Producciones Rodríguez, Films Mundiales, Alameda Films, Clasa, etcétera. Ahora, y tenían estrellas. O sea, en comediantes, sin duda, Cantinflas, luego Tintán, y luego estos de apoyo maravillosos, Mantequilla y Marcelo, todos ellos. Estrellas como María Félix, como Dolores del Río, que además viene a México a trabajar en los años 40 después de haber sido una gran estrella en Hollywood. Tienes a Elsa Aguirre y actores como, digamos, presencias como Pedro Armendáriz y el más popular de todos, que era Pedro Infante. Claro. Con una simpatía, dirigido sobre todo por Ismael Rodríguez, Jorge Negrete, qué maravilla. Entonces, María, todo eso Dolores, junto hace que sea muy rentable la exportación. Claro. Estamos hablando de la guerra, de 40 y 45. Claro. Entonces, tú tienes en el ámbito nacional un proceso de industrialización en México. Crecimos como 3 décadas, así, y digamos, la migración de lo rural a lo urbano. Y al llegar al urbano, el cine como el único espectáculo, que sustituye a la carpa, al teatro de revista. No había televisión todavía, claro. 40s. Y segundo, dejan de producir las potencias. Ya no hay tanto cine americano, y si hay cine americano es bélico. Propagandístico. Dios es mi copiloto, Arenas de Iwo Jima, etcétera, etcétera. Y por otro lado, ni los franceses ni los italianos. Entonces, el cine mexicano, a partir de allá en el Rancho Grande, 1936, con Tito Guizar, se exporta. Y entonces, en 40s y 50s, la recuperación viene de la exportación casi igual y del mercado nacional. Entonces es una industria muy rentable. Eso ya nunca volvió a ser, porque el problema de los productores, como hablamos, don Alfredo Ripstein, Gregorio Bardestein, Agustín Fink, es que no se reinvirtió en el cine. Entonces, cuando regresan las potencias, ya después de la guerra, empiezan a producir, y el cine mexicano, en lugar de competir con calidad, baja la calidad y se enfoca solo a un público, vamos a llamarle un público más popular, que entonces quería ver canciones, rumberas. Es la época de Inón Sevilla, con Aventurera, Rosa Carmina, claro. Las que eran las esposas de Juan Orol. Qué maravillosa, Juan Orol, que las traía, y sus esposas bailaban y todo. Entonces sí se pierde. Ahora fíjate que hay algo muy interesante. En el momento que viene el cine de autor, el cine de autor es mucho más personal, es más para cineclubs, es más para otro tipo de audiencia. Vamos a llamar, sin que se tome mal, es más intelectual, más otra cosa. Déjame ayudar al público. Fellini, Vittorio De Sica con el neorrealismo italiano, Luis Buñuel empezó con Salvador Dalí. Toda esa época de dije Vittorio De Sica, Rossellini, claro, Ladrón de bicicletas. Toda esa época fue posguerra. El mismo Godard que acababa de nacer, de empezar.
Entonces, en esa posguerra tú tienes esos Cine de movimientos, autor, claro. neorrealismo italiano, boom, A surrealismo. exacto, viene en la nueva ola francesa, Claro. y todo ese cine de autor. Entonces, tú desde entonces siempre has tenido dos grandes corrientes. El cine comercial, cine espectáculo, cine que busca una utilidad económica como su principal objetivo, y el cine más personal, más autoral, más artístico, que no busca una recuperación económica, sino producir algo artístico. Hay una declaración de la novela francesa que dice, es que el cine es como una novela, como la pintura. Es arte, entonces el autor tiene que hacer su película pensando que está haciendo arte. Claro. Ahora, y cada público, cada cine tiene su público. Entonces, mi tesis, ya hablando de la Cineteca, es que yo le quiero dar estos datos a nuestro querido auditorio. A la Cineteca va 1.200.000 personas al año. Eso no te lo creo. ¿De Me veras? tienes impresionado. Lo tengo todo por estadística. Te lo creo, pero me tienes Claro. impresionado. O sea, es un lugar donde si tú vas un domingo, ese domingo cualquiera va a haber 5.000 personas deambulando y que ven películas desde clásicas hasta un estreno, pero siempre del lado del cine artístico. Y entonces, así como hay películas como Nosotros los Nobles o No se aceptan devoluciones, o esta del bebé, de que no tienen al niño, sí. bueno, que tiene una presencia nacional de millones de espectadores, también hay gente que quiere ver el otro cine, y entonces nuestro trabajo como Cineteca es ofrecer esas alternativas. Yo te doy